En esta presentación abordaré el tema del enfoque normativo del análisis económico del derecho. La presentación se dividirá en 6 apartados. El primero será una introducción donde definiré qué es el análisis económico del derecho. Consecuentemente, serán las escuelas del análisis económico del derecho. En tercer lugar, tenemos el origen, los antecedentes y el motivo por el cual se planteó ese nuevo enfoque. En el cuarto tenemos la conceptualización del enfoque normativo desde una óptica económica y desde el análisis económico del derecho. Como quinto apartado, voy a hablar de la escuela de Yale, el enfoque normativo, claro está. En el sexto apartado, el enfoque positivo versus el enfoque normativo. Bueno, empezando con la introducción, ¿qué es el análisis económico del derecho? En este caso es una corriente considerada dentro de la teoría del derecho que aplica métodos propios de la economía en el razonamiento jurídico. Incluye el uso de la metodología y de los conceptos propios de la ciencia económica para predecir el efecto de las normas jurídicas con el objeto de determinar que las leyes o disposiciones jurídicas son económicamente eficientes y predecir qué medidas deberían ser promulgadas o adoptadas. Es decir, propone la evaluación de las reales consecuencias de una norma existente y asimismo la predicción de los posibles efectos de una norma proyectada, buscando diseñar mejores estructuras legales más eficientes para arribar a los propósitos deseados, adoptando los medios que resulten más idóneos para ello. El derecho se mantiene para dictar un orden dentro de la sociedad. Su aplicación no se limita a materias íntimamente vinculadas a la economía, como las reglas del antimonopolio o las reglas de la regulación, sino que es susceptible de aplicarse completariamente para el estudio de cualquier tipo de normas legales, inclusive las de propiedad, obligaciones, justicia civil y criminal, derecho de familia, delito y pena, entre algunas otras. El análisis económico del derecho se apoya en la asunción económica estándar según la cual los individuos maximizan sus utilidades siendo racionales y estudia el rol del derecho como medio para cambiar los precios relativos adjuntos a las acciones individuales alternativas. Bajo esta aproximación, un cambio en la regla del derecho afectará el comportamiento humano, al alterar la estructura relativa de precios y así la restricción del problema de la optimización. La maximización de la riqueza, sirviendo como paradigma para el análisis del derecho, puede ser así promovida o restringida por las normas jurídicas. Su objetivo es analizar y evaluar el papel de las normas jurídicas dentro del funcionamiento de los mercados, a través del estudio de su impacto sobre el comportamiento de los agentes económicos y su repercusión en las cantidades y los precios. Al igual que la economía como un todo, el análisis económico del derecho tiene un enfoque que se divide entre positivo y un enfoque normativo. Las escuelas del análisis económico del derecho. A lo largo de su relativamente corta historia, el movimiento del análisis económico del derecho ha desarrollado 3 escuelas de pensamiento distintas. Las dos primeras, frecuentemente referidas como la Escuela de Chicago, que es la escuela positiva, la Escuela de Yale, la escuela normativa, se desarrollan casi concurrentemente. La Escuela Funcional del Análisis Económico del Derecho, posteriormente desarrollada, se aparta de la teoría de elección pública y de la perspectiva constitucional de la Escuela Económica de Virginia, para ofrecer una tercera perspectiva que no llega a ser enteramente positiva o normativa. Aquí las vemos, es la Escuela de Chicago, la Escuela de Yale y la Escuela Económica con un enfoque mixto. De estas tres surgen preguntas metodológicas que han acompañado el debate entre estas escuelas en relación al rol apropiado del análisis económico en el diseño institucional de la generación de normas y a los límites de los métodos de evaluación de las preferencias sociales y del bienestar colectivo en el análisis de las políticas públicas. Estas discusiones han contribuido al crecimiento del interés intelectual por el análisis económico del derecho. Origen y antecedentes.
Durante el primer periodo de la disciplina, la producción académica en el análisis económico del derecho ha sido catalogada como perteneciente al estilo de Chicago o al de Yale, que son las más representativas. Esto dio lugar a dos ramas o escuelas. Por un lado, la normativa liberal, pero menos radical, que justifica las decisiones jurídicas en función del mercado, encabezada por Calabresi, fundador de la escuela de Yale, y por otro, la vertiente positiva, también liberal, pero muy radical, que parte de una concepción racional del ser humano, que trata de optimizar su comportamiento mediante la maximización de provechos y minimización de pérdidas, identificada con la figura de Posner. Esto a inicios de la década de 1960. ¿Por qué se plantea este nuevo enfoque? Guido Calabresi, exdecano de la Facultad de Leyes de la Universidad de Yale, plantea que debido a que las decisiones de los gobernantes, dado el peso e incidencia que éstas tienen en la elección del colectivo y en los conflictos que generan entre los individuos y la comunidad, que en muchas ocasiones la experiencia demuestra que muchas soluciones inducidas por el mercado, basadas primordialmente en el criterio de la eficiencia, no satisfacen adecuadamente a la ciudadanía. De hecho, el análisis económico del derecho en la denominada Escuela de Yale nace no solo como liberal reformista para contraponer los argumentos radicales del enfoque positivo, sino más bien por la vía de los hechos como una necesidad de resolver un problema concreto en Estados Unidos, que en ese caso fue el de la responsabilidad civil. Calabresi, dado su enfoque normativo del análisis económico del derecho, estaba interesado en elaborar un sistema eficiente de responsabilidad civil por daño, a partir de principios fundamentales, mas no evaluar el funcionamiento del sistema jurídico existente de responsabilidad civil extracontractual, dado que tal cosa es propia del enfoque positivo. Calabresi también alegaba que un aumento de riqueza no puede contribuir una mejora social a menos que promueva algún otro objetivo, tal como la utilidad o la igualdad, negando que uno pueda compensar la justicia con la eficiencia, argumentando que la eficiencia y la distribución son componentes de la justicia, la que es un objetivo de orden distinto a cualquiera de estos componentes. Conceptualización del enfoque normativo. Primero lo vamos a ver desde una óptica económica. En lo que atañe al enfoque de la economía normativa o economía del bienestar, el mismo implica un estudio de los diferentes aspectos de la vida económica, por ejemplo, el de las normas jurídicas. Esto mediante la utilización de criterios valorativos que permiten distinguir entre situaciones mejores y peores, y encontrar soluciones óptimas a determinados problemas de asignación de recursos. Esto puede hacerse de dos maneras, o bien se aluden las comparaciones interpersonales de utilidad y nos concentramos exclusivamente en el aspecto de la eficiencia, entendida como la propiedad que garantiza que no se pueda mejorar a ningún individuo sin empeorar a otro. O bien, se incorporan dichas comparaciones mediante el empleo de las denominadas funciones del bienestar social, que son funciones que intentan medir el bienestar económico global que una determinada asignación de recursos le genera a la sociedad. La eficiencia implica una situación en la cual nadie puede estar mejor sin que otro empeore, y bajo ciertos supuestos puede identificarse también con la maximización de la riqueza o del excedente total generado por la sociedad. Visto desde el análisis económico del derecho. Primero que nada, esta definición de la metodología se necesita precisar y distinguir los dos enfoques fundamentales que ha registrado. El primero de ellos es el positivo, que supone el análisis de hechos, que puede ser de dos tipos. Primero, examinar cuáles son o pueden ser las consecuencias reales de las normas jurídicas a partir de la determinación de las reacciones que tendrán los individuos frente a una norma determinada. 2. Estudiar la forma en que determinadas circunstancias influyen en el contenido o forma de algunas decisiones jurídicas. Estas dos perspectivas explican cómo se comportan las personas al tomar decisiones en condiciones de escasez. Responde en consecuencia a una visión ontológica del comportamiento humano, a un enfoque descriptivo. En esta noción, la eficiencia es el factor predominante que le da razón a las normas, las reglas y el procedimiento del derecho. El enfoque normativo, por el contrario, explica cómo deberían emplear los individuos sus recursos escasos al adoptar decisiones. Así, el análisis económico del derecho revisa qué es lo que
los agentes económicos deberían hacer frente a las consecuencias que consigna la norma, con la intención clara de obtener la maximización de sus intereses. Es así que el análisis normativo se ocupa de estudiar qué es lo que los agentes, en este caso el legislador, la administración, los tribunales o las partes contratantes, entre otros, a la vista de las consecuencias esperadas sus diversas alternativas de actuación, deberán hacer, qué decisiones deberán adoptar, qué normas deberían eventualmente establecer a fin de maximizar la satisfacción de ciertas preferencias. En este caso, el enfoque normativo del análisis económico del derecho va más allá y establece recomendaciones de carácter político basadas en las consecuencias económicas que derivan de la aplicación de un determinado curso de acción política. El concepto central es el de la eficiencia, y en particular el de la eficiencia de la distribución por consecuencia de formular juicios sobre las acciones oportunas, el modo pertinente de actuación a la hora de proceder a la distribución de los recursos escasos para conseguir efectivamente maximizar la satisfacción y así determinar en términos de bienestar social las ventajas que concurrirían en caso de que se adoptaran ciertas decisiones legislativas. Apartado 5. La escuela de Yale. El enfoque normativo. Calabresi se pronuncia por un sistema mixto en el que el mercado sigue ocupando un protagonismo considerable. Así es, ante la disyuntiva entre justicia y distribución de la riqueza, Calabresi combina ambas variables y es así que propone un sistema que obtenga los mismos o mayores beneficios a cambio de una inversión menor. Es un sistema que resulte más eficiente sin menoscabo en principio de la justicia, pues de ser eficiente, mas no justo, el resultado sería inadmisible. En este caso, el punto de partida es admitir el importante rol desempeñado por la economía en el esclarecimiento de asuntos jurídicos, aunque coloca la eficiencia a la par de eventuales preferencias distributivas y consideraciones de justicia de una sociedad. Consecuentemente, no relega los valores como un factor significativo para crear y justificar los productos jurídicos, lo cual favorece la atención de los juristas sobre sus obras. La perspectiva de Calabresi y en general de la escuela de Yale se centra en reconocer que el mercado es capaz de asignar eficientemente recursos, pero que puede existir razones de otra índole que lleven a elegir una solución subóptima. La escuela de Yale basa su enfoque tanto en las escuelas de análisis políticas como en la teoría de la elección social. Busca justificar económicamente la acción pública partiendo del análisis de las instituciones políticas, la burocracia y definir el papel utilitario del sistema judicial. En este caso, al lado del Congreso y de las agencias estatales. En el ámbito de la política pública, al contrario de la Escuela de Chicago, sus adeptos creen que existe escasa regulación normativa en el mercado, cuyas fallas exigirían la intervención estatal, corrección de la ineficiencia y de la mala distribución de la justicia, lo que conllevaría a que un escrupuloso análisis de los costos y beneficios sociales. Se señala la enorme importancia de la responsabilidad y la distribución de las pérdidas, así como del uso socialmente incompatible de la propiedad. En este campo específico, la escuela comprende que algunas veces una medida legal económicamente eficiente puede ser percibida por la sociedad como injusta. En ese sentido, enfoca su atención más en las leyes, estatutos, reglamentaciones e instituciones que en las decisiones judiciales, así como en las herramientas de evaluación de la política pública. El sexto apartado sería el enfoque positivo versus el enfoque normativo. El enfoque positivo. Desde este punto, las diferencias metodológicas emergieron con diferencias y prácticas sustantivas muy grandes. La Escuela de Chicago, desde un enfoque positivo, estableció la mayor parte de sus cimientos en el trabajo realizado por Richard Posner en la década de 1970. Una premisa importante del enfoque de Chicago al análisis económico del derecho es la idea de que el common law es el resultado de un esfuerzo para inducir a resultados eficientes. Esta premisa es conocida como la hipótesis de la eficiencia del common law. Según esta hipótesis, las reglas del common law intentan asignar recursos de manera eficiente, ya sea del modo de Pareto o del modo de Kaldor-Hicks. Además, según la escuela positiva, se sostiene que las reglas del common law gozan de una ventaja comparativa sobre la legislación a la hora de cumplir esta tarea debido a la selección evolutiva de normas del common law a través de las decisiones judiciales. En este caso, la hipótesis primaria
promovida por el análisis económico del derecho positivo, es así la noción de que la eficiencia es el factor predominante que le da forma a las reglas, procedimientos e instituciones del common law. Por el contrario, la Escuela del Análisis Económico del Derecho de Yale, escuela pues, normativa, cree que hay una mayor necesidad de intervención legal para corregir las formas dominantes de fallas de mercado. Las preocupaciones sobre la distribución son centrales para la literatura del estilo de Yale. A diferencia de su contraparte de Chicago, esta escuela ha atraído a los profesionales liberales que emplean la metodología de la Escuela de Chicago, pero que le impulsen a formular proposiciones normativas acerca de cómo debe ser el derecho. Dada la necesidad primordial de buscar la justicia y la imparcialidad en la distribución a través del sistema jurídico, la mayoría de los académicos del estudio de Yale sugerían que la eficiencia, tal como la define la Escuela de Chicago, jamás podrá ser el fin último del sistema jurídico. En síntesis, el enfoque normativo consiste en desafiar la idea de que la eficiencia sea el principal y único valor para adjudicar pérdidas por daños y en insistir en la necesidad de distinguir las nociones de distribución y de justicia de la eficiencia. Considera que el análisis económico del derecho debe abordar el problema de decir algo sobre lo que desde el punto de vista de la distribución parece deseable y desarrollar definiciones de distribuciones justas, tanto desde un punto de vista teórico como a partir del trabajo empírico. Con el mismo Calabrese afirma que cualquier sistema de accidentes debe tener dos objetivos básicos. Primero, debe ser justo y segundo, debe reducir el costo de los accidentes. Ningún sistema legal de daños puede operar si no toma en cuenta cuáles acciones se consideran buenas, cuáles malas y cuáles neutras. Cualquier sistema legal de daños que estimule acciones malas parecerá injusto a la opinión pública y a la comunidad, aun cuando desde el punto de vista económico sea muy eficiente. En definitiva, las premisas y las consecuencias de la escuela de Yale difieren marcadamente de la escuela de Chicago. Por esa misma razón, la intervención del Estado no tendría por qué ser tan limitada como desde una perspectiva positiva. Los factores económicos, las preferencias distributivas y las consideraciones de justicia pueden justificar, crear o implementar productos jurídicos o políticas públicas, por lo que el margen de fallas de mercado reconocidas tendrá a ser más alto que desde la óptica de la escuela de Chicago. Naturalmente, deberá buscarse la maximización del bienestar social aun cuando la razón implícita no sea económica. Esto, como es claro, no significa una ausencia de lógica económica. Después de todo, la preferencia por un valor moral no significa más que el valor subjetivo que ésta resulta superior al valor subjetivo de la creación de un mero bienestar económico. Aquí les dejo la bibliografía consultada, son 2 hojas. Sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención.